Hay instintos que las mujeres aprenden a ignorar. Hay voces internas que nos enseñan a silenciar porque nos llaman exageradas, paranoicas, locas. Y hay verdades enterradas tan profundamente que cuando finalmente salen a la luz, el mundo entero cambia en un instante. Si crees que la justicia divina siempre llega, tarde o temprano, suscríbete al canal. Yo, Marta Elena Sandoval, de 65 años, viuda reciente, madre de 2 hijos adultos, pasé 15 años siendo llamada paranoica por mi propio esposo. 15 años en los que cada vez que mencionaba mis sospechas sobre la muerte de mi padre, cada vez que decía que algo no cuadraba, cada vez que insistía en que había más en la historia de lo que nos habían contado, mi esposo Rodrigo me miraba con esa expresión condescendiente que reservaba solo para mí y decía: Marta, ya basta. Estás obsesionada. Tu padre murió de causas naturales. Era su única hija. Te dejó su casa. Eso es todo. No hay conspiración. No hay misterio. Solo hay una mujer de 65 años que necesita dejar ir el pasado. Pero yo sabía. En lo más profundo de mi ser, sabía que había algo más. Que mi padre, Antonio Sandoval, hombre de negocios respetado, contador público con una ética intachable que durante 40 años manejó las finanzas de algunas de las familias más importantes de la ciudad, no había muerto simplemente de un ataque al corazón mientras dormía. No ese hombre que hacía ejercicio religiosamente, que comía saludable, que acababa de pasar un examen médico completo 2 semanas antes de su muerte y había salido con salud de hierro. Pero nadie me escuchaba. Ni mis hijos, Daniela y Roberto, que me pedían dejar descansar al abuelo en paz. Ni mis hermanas de mi difunta madre, que suspiraban con pena cuando yo sacaba el tema. Y definitivamente no Rodrigo, mi esposo de 38 años, que gradualmente me fue tratando como si yo estuviera perdiendo la razón. Hasta que llegó ese día. El día en que un notario leyó en voz alta un testamento que nadie sabía que existía. El día en que cada sospecha, cada instinto, cada corazonada que había tenido durante 15 años fue validada de la forma más explosiva posible. Y el día en que descubrí que el hombre con quien había compartido casi 4 décadas de mi vida era precisamente la razón por la cual mi padre había muerto. Pero déjenme empezar por el principio. Porque las traiciones profundas no suceden de la noche a la mañana. Se construyen lentamente, decisión tras decisión, mentira tras mentira, hasta que te das cuenta de que toda tu vida ha sido una ilusión cuidadosamente orquestada. Mi padre, Antonio Sandoval, era un hombre extraordinario. No por rico, porque nunca fue particularmente adinerado. No por poderoso, porque nunca buscó poder. Sino por íntegro. Por incorruptible. Por ser uno de esos hombres cada vez más raros que simplemente hacía lo correcto, sin importar el costo. Era contador público certificado. Había estudiado en la universidad pública, se había graduado con honores, y había construido su pequeña firma de contabilidad atendiendo a familias, pequeños negocios, y eventualmente, algunas empresas más grandes. Era meticuloso, honesto hasta el extremo, y tenía una reputación impecable. Mi madre murió cuando yo tenía 18 años, de cáncer de ovario. Fue devastador. Mi padre quedó destrozado pero se mantuvo fuerte por mí. Me apoyó cuando decidí estudiar administración de empresas. Me ayudó cuando conocí a Rodrigo en la universidad, cuando nos casamos un año después de graduarnos, cuando tuvimos a Daniela y luego a Roberto. Papá adoraba a sus nietos. Venía a visitarnos cada domingo sin falta. Jugaba con los niños. Nos traía dulces. Se sentaba en la sala y me contaba historias de su semana de trabajo, siempre con esa discreción profesional que lo caracterizaba. Nunca revelaba nombres de clientes ni detalles específicos, pero compartía anécdotas generales sobre su trabajo. Recuerdo una conversación que tuvimos cuando yo tenía unos 40 años. Los niños ya estaban grandes, Roberto trabajaba en ventas de una empresa farmacéutica, y yo administraba una pequeña boutique de ropa. Marta, mi vida, me dijo papá esa tarde mientras tomábamos café en mi cocina, hay cosas en este mundo que preferirías no saber. Cosas que la gente hace cuando cree que nadie está mirando. ¿De qué hablas, papá? De los números, respondió misteriosamente. Los números nunca mienten. La gente miente, pero los números siempre dicen la verdad si sabes leerlos correctamente. ¿Encontraste algo malo en las cuentas de algún cliente? No puedo hablar de eso, dijo, fiel a su ética profesional. Pero digamos que he visto cosas. Y he documentado cosas. Porque algún día, esa documentación podría ser importante. No pensé mucho en esa conversación entonces. Pero años después, resonaría en mi mente una y otra vez. Papá murió cuando yo tenía 50 años. Fue súbito, inesperado. Lo encontraron en su cama una mañana.
Aparentemente había tenido un ataque cardíaco masivo durante la noche. Tenía 75 años, una edad respetable, pero para alguien tan saludable como él, parecía extraño. El funeral fue grande. Vinieron clientes, colegas, amigos de décadas. Muchos hablaron de su integridad, su honestidad, su dedicación. Algunos de sus clientes más importantes enviaron arreglos florales elaborados. Una semana después del funeral, nos reunimos en la oficina de su notario, el licenciado Vargas, un hombre mayor que había trabajado con papá durante años. Estaba yo, mis dos hijos Daniela y Roberto, y Rodrigo. El testamento era simple. Papá dejaba su casa, una modesta propiedad de 2 pisos en un barrio de clase media, a mi nombre. Dejaba algunos ahorros, no mucho, unos 200,000 pesos, que debían dividirse entre mis 2 hijos. Y dejaba sus libros y documentos personales para mí. Eso es todo, dijo el licenciado Vargas. Don Antonio vivió modestamente. No acumuló grandes riquezas. Pero les dejó lo que tenía con amor. ¿Y su firma de contabilidad? Pregunté. ¿Los archivos de clientes? ¿Su oficina? La oficina era rentada, explicó el notario. Los archivos de clientes activos fueron transferidos a otro contador que había acordado hacerse cargo. Los archivos viejos fueron, bueno, supuestamente fueron destruidos según el protocolo estándar después de los años requeridos por ley. Algo en eso me molestó. Papá era obsesivo con sus archivos. Los mantenía organizados meticulosamente. ¿Simplemente los destruyó? ¿Quién se encargó de cerrar la oficina? Pregunté. Su yerno, de hecho, dijo el licenciado Vargas, mirando a Rodrigo. Don Antonio lo había designado como albacea de sus asuntos comerciales. Rodrigo se encargó de todo muy eficientemente. Miró a Rodrigo con sorpresa. No sabía que papá te había puesto a cargo de eso. No quería preocuparte, cariño, dijo Rodrigo suavemente. Estabas de luto. Me encargué de todo para que no tuvieras que lidiar con esas cosas administrativas aburridas. Debí haber sentido gratitud. En cambio, sentí incomodidad. ¿Por qué papá habría elegido a Rodrigo para cerrar su oficina y no a mí? Yo había estudiado administración. Entendía de negocios. Era su hija. Pero no dije nada. Todos me miraban con esa expresión compasiva que la gente pone cuando alguien está de luto. No quería parecer desagradecida o conflictiva. Así que me fui a casa con las llaves de la casa de papá, el título de propiedad, y una caja de sus pertenencias personales, fotos, algunos libros, su reloj, su pluma favorita. Los meses siguientes fueron de ajuste. Vaciar la casa de papá fue doloroso. Cada objeto era un recuerdo. Su silla favorita. Su colección de discos de vinilo. Su escritorio donde había trabajado en casa durante años. Decidí no vender la casa inmediatamente. La renté a una familia joven. El ingreso extra era útil y no podía soportar la idea de desprenderme completamente del último pedazo físico de papá. Pero fue cuando estaba limpiando su estudio, preparándolo para los inquilinos, que encontré algo extraño. En el fondo de un cajón del escritorio, detrás de un panel falso que casi no descubro, había un sobre. Estaba sellado con cera, algo muy anticuado. Tenía mi nombre escrito con la caligrafía inconfundible de papá. Para Marta. Abrir solo en caso de que algo me suceda inesperadamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Abrí el sobre con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita a mano y una llave pequeña. La carta decía: Mi querida Marta. Si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. Espero estar equivocado. Espero que esto sea solo paranoia de un viejo contador. Pero he visto cosas. Sé cosas. Y tengo la terrible sensación de que esas cosas podrían costarme la vida. No puedo escribir los detalles aquí. Es demasiado peligroso. Pero necesitas saber que hay más en mi vida, en mi trabajo, de lo que te he contado. He estado documentando actividades ilegales de varios de mis clientes durante años. Fraude, lavado de dinero, evasión fiscal, corrupción. He guardado copias de todo en un lugar seguro. Esta llave abre una caja de seguridad en el Banco Nacional, sucursal Centro, caja número 387. Adentro encontrarás documentos. Muchos documentos. Nombres, fechas, transacciones. Evidencia que podría llevar a la cárcel a algunas personas muy poderosas. También encontrarás un segundo testamento. Uno que nunca registré oficialmente porque no quería que cayera en manos equivocadas antes de mi muerte. En ese testamento dejo instrucciones sobre qué hacer con esta evidencia. Marta, mi amor, sé que esto te asustará. Y tal vez estoy siendo dramático. Tal vez vivo hasta los 90 y esto nunca importa.
Pero si algo me pasa, si muero de forma que parezca natural pero se siente extraña, necesito que sepas la verdad. No confíes en nadie completamente. Ni siquiera en familia. El dinero y el poder corrompen. Y las personas que están protegidas por esta evidencia harían cualquier cosa para mantenerla oculta. Te amo, mi niña. Siempre te amé. Perdona a tu viejo padre paranoico si esto resulta ser nada. Pero si resulta ser algo, por favor, sé cuidadosa. Tu padre que te adora. Antonio. Leí la carta 3 veces. Mi mente lloraba. ¿Papá había estado en peligro? ¿Había sido asesinado? ¿Había evidencia de crímenes escondida en una caja de seguridad? Tenía que ir al banco. Inmediatamente. Pero algo me detuvo. Las palabras de papá: no confíes en nadie completamente. Ni siquiera en familia. ¿Por qué diría eso? ¿En quién no debía confiar? Decidí no decirle a nadie sobre la carta. Ni a Rodrigo, ni a mis hijos. No todavía. Primero necesitaba saber qué había en esa caja de seguridad. Al día siguiente, mientras Rodrigo estaba en el trabajo, fui al Banco Nacional. Con la llave y mi identificación, solicité acceso a la caja 387. El empleado verificó los registros. Esta caja fue rentada por Antonio Sandoval. Según nuestros registros, solo él tenía acceso. No hay otros nombres autorizados. Soy su hija. Heredé su patrimonio. Aquí está el certificado de defunción y la documentación legal. El empleado revisó todo cuidadosamente. Todo parece estar en orden. La caja es suya ahora. Me llevó a la bóveda. Me dejó sola en una pequeña habitación privada con la caja de seguridad. Con manos temblorosas, abrí la caja. Estaba llena. Llena de documentos, carpetas, discos duros externos, memorias USB. Y en la parte superior, otro sobre con mi nombre. Abrí ese sobre. Contenía un documento notariado, un segundo testamento, fechado un mes antes de la muerte de papá. Lo leí con ojos cada vez más grandes. Este testamento era completamente diferente del oficial. En este, papá no solo me dejaba la casa, me dejaba 5 cuentas bancarias que nunca supe que existían, con un total combinado de 3 millones de pesos. Inversiones en fondos internacionales por valor de otros 2 millones. 3 propiedades que había comprado a lo largo de los años bajo nombres corporativos. Y lo más importante, toda la documentación contenida en esta caja de seguridad, con instrucciones de que sea entregada a las autoridades apropiadas si mi muerte ocurre bajo circunstancias sospechosas. El testamento continuaba explicando que papá había estado cobrando tarifas significativas de ciertos clientes durante años, no por servicios contables, sino por su silencio. No extorsión, aclaraba el documento, sino compensación acordada mutuamente por servicios de discreción. Había aceptado ese dinero no por codicia, sino como seguro. Mientras lo pagaran, él guardaba sus secretos. Y mientras guardaba sus secretos, ellos no tenían razón para hacerle daño. Pero, escribí a papá, si algo me pasa, si muero inesperadamente, entonces el acuerdo se rompe. Y toda la evidencia que he recopilado debe hacerse pública. Comencé a revisar los documentos. Eran abrumadores. Había registros de transacciones fraudulentas de un político local que desviaba fondos públicos. Evidencia de lavado de dinero de un empresario que supuestamente tenía vínculos con el crimen organizado. Documentación de evasión fiscal masiva de una familia de empresarios conocidos en la ciudad. Pruebas de sobornos, contratos amañados, facturas falsas. Y había nombres. Muchos nombres. Personas importantes. Personas poderosas. Pasé horas en esa pequeña habitación revisando todo. Y entonces encontré una carpeta etiquetada, Caso RM, más peligroso. RM. Rodrigo Morales. Mi esposo. Con manos temblorosas, abrí la carpeta. Adentro había correos electrónicos impresos, registros bancarios, notas escritas a mano por papá. Y contaban una historia que me destruyó. Rodrigo había estado involucrado con uno de los grupos criminales que papá estaba documentando. No directamente con el crimen organizado, sino como facilitador. Su trabajo en la empresa farmacéutica le daba acceso a información sobre envíos, inventarios, rutas de distribución. Y durante años, había estado vendiendo esa información a personas que la usaban para robar medicamentos controlados que luego se revendían en el mercado negro. Papá había descubierto esto 5 años antes de su muerte. Había documentado todo meticulosamente. Pero no me lo había dicho. No había ido a la policía. ¿Por qué? Encontré la respuesta en una nota fechada 2 semanas antes de su muerte.
No puedo exponer a RM sin destruir a Marta. Es su esposo. El padre de sus hijos. Si lo denuncio, iría a prisión. La familia se destruiría. Los niños sufrirían. Marta sufriría. Pero RM me confrontó hoy. ¿Sabe qué sé? Exigió que destruyera toda evidencia contra él. Cuando me negué, me amenazó. No directamente, pero la amenaza estaba ahí. Tengo miedo. Por primera vez en mi vida, tengo miedo real. He actualizado mi testamento. He organizado todo para que si me pasa algo, la verdad salga a la luz. Tal vez eso será suficiente para detenerlo. Tal vez no. Pero no puedo vivir con esta espada sobre mi cabeza. Y no puedo permitir que estos criminales sigan destruyendo vidas impunemente. Que Dios me perdone por lo que esto le hará a mi hija. Pero la verdad debe prevalecer. Cerré la carpeta. Sentía que no podía respirar. Rodrigo. Mi esposo de casi 40 años. El padre de mis hijos. El hombre con quien había compartido mi vida. Había amenazado a mi padre. Y 2 semanas después, papá estaba muerto. ¿Lo había matado? ¿O simplemente había facilitado que otros lo mataran? Necesitaba pensar. Necesitaba procesar. Pero no podía llevarme toda esta evidencia a casa donde Rodrigo podría encontrarla. Dejé todo en la caja de seguridad excepto copias de algunos documentos clave que escondí en mi bolso. Salí del banco en un estado de shock. Durante las siguientes semanas, actué con normalidad. Seguí mi rutina. Fui a mi boutique. Sin con Rodrigo. Visité mis hijos. Pero por dentro, estaba investigando. Contraté a un investigador privado discreto. Le di copias de los documentos. Le pedí que verificara todo. Todo era real. Cada documento, cada transacción, cada acusación. Era real. Y había más. El investigador descubrió que Rodrigo había estado involucrado no solo en el robo y reventa de medicamentos, sino también en una red más amplia de corrupción que incluía a funcionarios del gobierno local y empresarios. El investigador también encontró algo perturbador. Había un pago grande, 500,000 pesos, que había sido transferido a una cuenta vinculada a Rodrigo 3 días después de la muerte de papá. El origen del pago estaba oscurecido, pero el investigador sospechaba que era pago por servicios de uno de los grupos criminales involucrados. ¿Pago por qué servicios? ¿Por organizar la muerte de papá? ¿Por asegurarse de que sus archivos fueran destruidos? Sentí náuseas. Pero me contuve. No confronté a Rodrigo. No le dije nada. Porque necesitaba saber el alcance completo. Necesitaba tener toda la evidencia antes de actuar. El problema era, ¿qué iba a hacer con esta información? Si iba a la policía, Rodrigo iría a prisión. Mis hijos quedarían devastados. Mi familia se destruiría. Pero si no hacía nada, papá había muerto en vano. Y estos criminales seguirían destruyendo vidas. Luché con esa decisión durante meses. Meses en los que cada vez que Rodrigo me tocaba, me daban escalofríos. Cada vez que me llamaba, cariño, con esa voz supuestamente afectuosa, quería gritar. Y entonces empezaron los comentarios. Marta, estás actuando extraña últimamente. ¿Todo está bien? Marta, ¿por qué sigues yendo tanto al banco? ¿Hay problemas financieros de los que deba preocuparme? Marta, creo que estás obsesionándote con la muerte de tu padre otra vez. No es saludable. Y cuando mencioné casualmente que había encontrado algunos documentos viejos de papá y que me hacían preguntarme sobre las circunstancias exactas de su muerte, Rodrigo explotó. Ya basta, Marta. Tu padre murió de causas naturales hace 15 años. Estás paranoica. Necesitas ayuda. Tal vez deberías ver a un psiquiatra porque claramente no puedes dejar ir el pasado. Me llamó paranoica. Loca. Obsesionada. Cuando en realidad, yo sabía la verdad. Y él estaba desesperado por mantenerla enterrada. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Contacté al licenciado Vargas, el notario de papá. Le dije que había encontrado un segundo testamento. Que necesitaba registrarlo oficialmente y programar una lectura formal. Señora Marta, esto es inusual. ¿Por qué su padre tendría 2 testamentos? Tendrá que leerlo para entender, dije. Pero le advierto, es explosivo. Y cuando se lea, habrá consecuencias legales inmediatas. El licenciado Vargas, intrigado y algo preocupado, aceptó. Programamos la lectura del testamento para 3 semanas después. Yo insistí en que estuvieran presentes, Rodrigo, mis 2 hijos, y también invité a un representante de la Fiscalía Estatal que se especializa en corrupción. ¿Por qué necesitas a un fiscal en la lectura del testamento de tu padre? Preguntó Rodrigo cuando se lo mencioné. Eso es absurdo. Papá lo especifica en el documento, mentí.
Aparentemente tenía razones legales. Rodrigo se veía incómodo, pero no podía negarse sin parecer sospechoso. Esas 3 semanas fueron las más largas de mi vida. Sabía lo que estaba por desatar. Una bomba que destruiría a mi familia. Que mandaría a mi esposo a prisión. Que devastaría a mis hijos. Pero también sabía que era lo correcto. Papá había muerto, probablemente asesinado por atreverse a documentar la verdad. No podía dejar que su muerte, y su valentía, fueran en vano. La noche antes de la lectura del testamento, Rodrigo intentó disuadirme. Marta, cancela esto. Sea lo que sea que encontraste, déjalo ir. Tu padre está muerto. Nada va a traerlo de vuelta. ¿Por qué remover cosas del pasado? Porque el pasado no se ha ido, respondí tranquilamente. El pasado sigue afectando el presente. Y es hora de que la verdad salga a la luz. ¿Verdad sobre qué?, preguntó, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. Mañana lo sabrás, dije. Todos lo sabrán. Esa noche no dormí. Rodrigo tampoco. Lo escuché dar vueltas en la cama, inquieto. La mañana de la lectura llegó. Nos reunimos en la oficina del licenciado Vargas. Estaban Daniela y Roberto, mis hijos ahora de 36 y 33 años respectivamente. Estaba Rodrigo, tenso y pálido. Estaba el fiscal, licenciado Ramírez, que me había contactado discretamente días antes para explicarle por qué su presencia era necesaria. Y por supuesto, el licenciado Vargas, el notario. Gracias a todos por venir, comenzó el licenciado Vargas. Estamos aquí para la lectura de un testamento adicional de don Antonio Sandoval, descubierto recientemente por su hija Marta. Este documento fue notariado por mí mismo hace 15 años, un mes antes del fallecimiento de don Antonio, pero fue guardado en una caja de seguridad privada con instrucciones de no ser abierto hasta que se cumplieran ciertas condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó Roberto. La muerte inesperada de don Antonio, respondió el notario. Él específicamente escribió que si moría de forma que su hija Marta considerara sospechosa, este testamento debía ser leído. Esto es ridículo, murmuró Rodrigo. Antonio murió de un ataque cardíaco. Causas naturales. Eso es lo que todos creímos, dije. Pero papá tenía razones para pensar diferente. El licenciado Vargas abrió el sobresellado y comenzó a leer. Yo, Antonio Sandoval, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi verdadero testamento final, reemplazando y anulando cualquier testamento previo. Continuó leyendo sobre los activos ocultos, las cuentas bancarias, las inversiones, las propiedades. Mis hijos se miraron con asombro. ¿El abuelo tenía millones escondidos? ¿Por qué el abuelo escondió todo esto?, preguntó Daniela. Sigue escuchando, dije suavemente. El licenciado Vargas llegó a la parte crucial del documento. Quiero explicar de dónde provienen estos fondos y por qué he mantenido su existencia en secreto. Durante los últimos 20 años de mi práctica como contador, descubrí actividades ilegales siendo realizadas por varios de mis clientes. Fraude, lavado de dinero, evasión fiscal, corrupción gubernamental. En lugar de reportar inmediatamente estas actividades, tomé una decisión moralmente compleja. Documenté todo meticulosamente mientras permitía a estos individuos continuar, a cambio de pagos sustanciales de discreción. No fue extorsión, sino un acuerdo mutuo. Ellos compraban mi silencio, y yo lo vendía mientras recopilaba evidencia. ¿Por qué hice esto en lugar de ir a las autoridades inmediatamente? Porque las personas involucradas son poderosas. Tienen conexiones en la policía, en el sistema judicial, en el gobierno. Una denuncia prematura habría resultado en mi muerte y en la destrucción de toda evidencia. Así que esperé. Recopil. Documenté. Y guardé todo de forma segura. Ahora, si están escuchando esto, significa que probablemente estoy muerto. Y si estoy muerto, significa que alguien decidió que sabía demasiado. El silencio en la habitación era absoluto. El fiscal Ramírez tomaba notas furiosamente. El licenciado Vargas continuó. Toda la evidencia que recopilé durante años está contenida en la caja de seguridad del Banco Nacional, caja 387. La llave está en posesión de mi hija Marta. Esa evidencia debe ser entregada inmediatamente a las autoridades. Los principales individuos implicados en actividades criminales son. Y comenzó a leer nombres. Políticos locales. Empresarios prominentes. Funcionarios de gobierno. Uno por uno, el notario los leyó en voz alta. Daniela y Roberto escuchaban con horror creciente. El fiscal escribía cada nombre. Rodrigo estaba cada vez más pálido. Y entonces llegó la sección que yo había estado esperando con terror y anticipación.
Pero hay un caso que me causa más dolor que cualquier otro. Porque involucra a alguien cercano a mi familia. Alguien en quien confié. Alguien que traicionó esa confianza de la forma más vil. Mi yerno, Rodrigo Morales, ha estado involucrado durante años en una red criminal que roba y revende medicamentos controlados. Tiene vínculos con organizaciones criminales más grandes. Y hace 2 semanas, cuando lo confronté con la evidencia que tengo contra él, me amenazó. No creo que Rodrigo me mate personalmente. No tiene el estómago para eso. Pero creo que podría facilitar que otros lo hagan. O que podría simplemente alertar a sus socios criminales sobre mi evidencia, y ellos tomarían acción. Si estoy muerto, y están leyendo esto, hay una alta probabilidad de que Rodrigo Morales esté involucrado directa o indirectamente en mi muerte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia Rodrigo. Esto es una mentira, dijo Rodrigo, poniéndose de pie abruptamente. Una mentira absoluta. Tu padre estaba senil, Marta. Claramente paranoico en sus últimos días. No hay evidencia de nada de esto. Oh, pero sí la hay, dije, sacando una carpeta de mi bolso. Papá documentó todo. Cada transacción. Cada pago. Cada comunicación. Todo está en la caja de seguridad. Y he hecho copias de los documentos más pertinentes relacionados contigo específicamente. Puse la carpeta sobre la mesa. El fiscal Ramírez la tomó inmediatamente y comenzó a revisarla. Además, continué, mirando directamente a Rodrigo, hay un pago de 500,000 pesos que recibiste 3 días después de la muerte de papá. De una cuenta vinculada a una de las organizaciones criminales que él estaba investigando. ¿Puedes explicar ese pago, Rodrigo? El rostro de Rodrigo pasó de pálido a gris. Eso fue un bono de trabajo. De la empresa. No tiene nada que ver con. Era de una compañía fantasma registrada en las Islas Caimán, interrumpió el fiscal Ramírez, revisando los documentos. Una compañía que no tiene operaciones legítimas. Una compañía usada específicamente para lavado de dinero. Papá, ¿qué está pasando? Preguntó Daniela con voz temblorosa. ¿Esto es verdad? Rodrigo miró a sus hijos. Vi pánico en sus ojos. Vi a un hombre dándose cuenta de que su mundo se estaba desmoronando. No, no es lo que parece. ¿Entonces qué es? Demandó Roberto, poniéndose de pie. ¿Asesinaste al abuelo? No, yo no lo maté, gritó Rodrigo. Yo nunca quis que muriera. Solo necesitaba que destruyera la evidencia. Lo amenacé para asustarlo. Para convencerlo. Pero no lo maté. Pero sabías que alguien más lo haría, dije con voz fría. Sabías que una vez que alertaras a tus socios criminales sobre la evidencia, ellos tomarían acción. Y 3 días después, papá estaba muerto. Y tú recibiste un pago sustancial. El fiscal Ramírez se puso de pie. Señor Morales, basándome en la evidencia presentada aquí y las implicaciones de su propia admisión, voy a llamar a la policía. Sugiero que no intente dejar esta oficina. Rodrigo miró hacia la puerta. Por un momento, pensé que intentaría huir. Pero entonces se desplomó de vuelta en su silla, con la cabeza entre las manos. No quería que pasara así, murmuró. Todo se salió de control. Empezó como algo pequeño. Solo información. No pensé que llegaría a esto. No pensé que Antonio, que tendría que. ¿Qué tendrías que qué? Presioné. ¿Matarlo? ¿Facilitar su asesinato? ¿Traicionar al hombre que te trató como hijo durante 40 años? Estaba desesperado. Gritó Rodrigo. Tenía deudas. Deudas de juego que no podía pagar. Iba a perderlo todo. Y entonces estos hombres se acercaron. Me ofrecieron una salida. Solo tenía que darles información. Solo eso. Y cuando papá descubrió lo que estabas haciendo, te convenció en una amenaza, terminé por él. Rodrigo no respondió. No necesitaba hacerlo. La verdad estaba escrita en su rostro. La policía llegó 15 minutos después. Arrestaron a Rodrigo ahí mismo, en la oficina del notario, frente a sus hijos y su esposa de casi 40 años. Mientras se lo llevaban esposado, me miró. Marta, lo siento. Lo siento tanto. No lo sientes, respondí con calma. Solo sientes que te atraparon. Y se lo llevaron. Daniela y Roberto estaban en shock. Los abracé mientras lloraban, procesando que su padre no solo era un criminal, sino posiblemente un asesino. El fiscal Ramírez me aseguró que revisarían toda la evidencia que papá había recopilado. Que habría arrestos. Que se haría justicia. Su padre era un hombre valiente, me dijo. Sabía los riesgos de lo que estaba haciendo. Y lo hizo de todos modos porque creía en la justicia. Sí, dije. Sí lo era.
Los meses siguientes fueron un torbellino. El caso se convirtió en el escándalo más grande que la ciudad había visto en décadas. Rodrigo fue procesado junto con docenas de otros involucrados en la red criminal. Algunos de los nombres más importantes de la ciudad fueron arrestados. El ataque cardíaco de papá fue oficialmente reinvestigado. Los examinadores forenses determinaron que, de hecho, había evidencia de que había sido envenenado con una sustancia que simula un ataque cardíaco. El veneno nunca fue detectado en el primer examen porque nadie estaba buscándolo. Mi padre había sido asesinado. Y aunque Rodrigo insistía en que él no lo había hecho personalmente, había facilitado el asesinato alertando a los criminales sobre la amenaza que papá representaba. Rodrigo fue sentenciado a 25 años de prisión por conspiración para cometer asesinato, participación en actividades criminales organizadas, y una lista larga de otros cargos. Intentó hablar conmigo antes de ser enviado a prisión. Rechacé la visita. No tenía nada que decirle. El hombre con quien había estado casada durante casi 40 años era un extraño. Siempre lo había sido. Daniela y Roberto lucharon con la revelación sobre su padre. Roberto inicialmente se negaba a creer cualquier cosa, insistiendo en que había un error, una conspiración contra papá. Pero eventualmente, ante la evidencia abrumadora, tuvo que aceptar la verdad. Daniela cayó en una depresión profunda. Se culpaba a sí misma por no ver las señales. Por no creer en las paranoias de su abuela sobre la muerte del abuelo. Siempre pensé que eras exagerada, mamá, me dijo entre lágrimas. Cuando hablabas de que algo no cuadraba con la muerte del abuelo. Pensé que estabas obsesionada. Pero tenías razón. Todo este tiempo, tenías razón. No se trata de tener razón, le dije. Se trata de buscar la verdad. Tu abuelo murió buscando la verdad. Y yo no podía dejar que muriera en vano. Con el tiempo, mis hijos sanaron. No completamente. Ese tipo de traición deja cicatrices permanentes. Pero aprendieron a vivir con la verdad. A honrar la memoria de su abuelo. A entender que a veces, las personas que amas son capaces de cosas terribles. Yo usé el dinero que papá había dejado para establecer una fundación en su nombre. La Fundación Antonio Sandoval proporciona protección y recursos legales para denunciantes que exponen corrupción y crimen organizado. Ayuda a personas valientes como papá que arriesgan todo por hacer lo correcto. Porque eso es lo que papá hizo. Arriesgó todo. Su vida, su reputación, la paz de su familia. Todo para documentar la verdad. Para asegurarse de que incluso si lo mataban, la justicia eventualmente prevalecería. Y lo hizo. Hoy, 5 años después de esa lectura explosiva del testamento, miro hacia atrás y me doy cuenta de algo importante. Durante 15 años, me llamaron paranoica. Me dijeron que estaba obsesionada. Que necesitaba dejar ir el pasado. Que estaba viendo conspiraciones donde no las había. Pero yo sabía. En lo más profundo de mi ser, sabía que algo no cuadraba. Y resulta que los instintos de una hija que conocía a su padre, que entendía su carácter, que sabía que él nunca habría simplemente muerto así sin razón, eran correctos. No era paranoia. Era intuition. Era amor. Era la conexión inquebrantable entre padre e hija que me permitía sentir que algo estaba terriblemente mal. Si crees que la justicia divina siempre llega, tarde o temprano, suscríbete al canal. Porque esta historia es prueba de que la verdad, sin importar cuánto tiempo tome, eventualmente sale a la luz. Que un padre que amaba a su hija encontró una forma, incluso en la muerte, de protegerla y guiarla hacia la justicia. Y que una esposa, paranoica, de 65 años resultó ser la única persona lo suficientemente valiente para abrir la caja de Pandora que su padre había dejado, sin importar el costo personal. Mi esposo me llamó paranoica durante 15 años. Hasta que el testamento se leyó en voz alta. Y entonces todos supieron la verdad. Que el paranoico no era yo. Era él. Paranoico de que sus crímenes fueran descubiertos. Paranoico de que la evidencia que mi padre guardaba destruyera su vida. Paranoico de que yo, la esposa a quien había subestimado y menospreciado durante años, resultara ser exactamente lo suficientemente inteligente, valiente y persistente para desenmascararlo. Y tenía razón en estar paranoico. Porque al final, la justicia llegó. Tarde, sí. Pero llegó. Y cuando llegó, fue devastadora, completa, e innegable. Como mi padre siempre supo que sería.